Muy bien, muy buenas noches, hermanos. Bueno, como dijo el hermano Jason, yo soy de Bolivia. Quizás se notará un poco de mi acento, sino por mi apariencia seguro, que soy de Bolivia, boliviano. De verdad nos gusta mucho el tiempo que siempre estamos aquí visitándoles en el lindo país de Chile. Solo no lo digan a mis amigos bolivianos, por favor. Quizás no me dejan volver. Pero no, estamos muy contentos siempre de poder visitar a Jason y Lori, el ministerio acá, y muchos de ustedes que ya conocemos mucho tiempo, muchos años. Siempre es lindo poder compartir, especialmente en algo así como la conferencia tan importante de lo que estamos hablando de verdad y un tiempo tan lindo. Esta noche vamos como la conferencia se llama Por Fe. Y hemos escuchado de cómo debemos de tomar un paso de fe y a veces el siguiente paso en nuestra vida. En nuestro ministerio en Bolivia, siempre una de las cosas a que les he animado a los hermanos es la importancia de tomar el siguiente paso en sus vidas. Y no sé cuál es el siguiente paso. Para algunos es la salvación, otros quizás otro paso, discipulado. Quizás Dios está tocando nuestro corazón para servirle tiempo completo con todo lo que nosotros tenemos. Entonces, de verdad es el paso de fe. Pero a veces y muchas veces quizás hay algo que afecta, algo que nos estorba en nuestras vidas de tomar este paso de fe, ¿no? Y en esas 3 noches yo voy a estar compartiendo algunas cosas que quizás puede ser una falta, algo que nos falta, que esté estorbando nuestro paso de fe que necesitamos tomar en nuestras vidas. Y esta noche vamos a estar hablando la primera cosa quizás que nos falta es la falta de sensibilidad. Quizás nos falta la sensibilidad en nuestras vidas hacia las cosas de Dios o quizás hacia esta decisión que Dios quiere que tomemos nosotros. Yo me acuerdo, bueno, hace muchos años, mi familia, siempre mi papá, muchos años trabajaba de metal. Entonces, metal mecánica, hojas de metal, fierros y todas esas cosas. Yo también trabajé muchos años en eso. Trabajamos... yo era soldador, trabajando con ellos. Y es interesante, ¿no? Porque después de muchos años trabajando, ya tenía callos creo que se llaman aquí, ¿no? En las manos. Y era interesante porque podía tocar algo caliente y no lo sentía. ¿Por qué? Mis manos habían perdido sensibilidad. Y el callo se forma cuando hacemos la misma cosa vez tras vez tras vez. Y se va formando el callo y pierde la sensibilidad. Ahora que estoy en el ministerio, vuelvo a visitar a mi familia. Mis 2 hermanos trabajan del mismo oficio. Ahora se burlan de mí y dicen que tengo manos de mujer. Entonces, ya no tengo manos como antes, de hombre, ¿no? Pero ya tengo la sensibilidad de nuevo. Pero en realidad eso es lo que pasa a veces en nuestra vida. Por no escuchar, por no hacer lo que Dios quiere, poco a poco nos vamos formando lo que podemos llamar callos espirituales en nuestras vidas. Nos vamos perdiendo la sensibilidad de Dios. Y esta noche en la historia que vamos a ver, una historia muy, muy conocida, de verdad, pero vamos a escuchar de un hombre que escuchó de Dios un mandato, lo que Dios quería para su vida, lo que Dios le había mandado hacer, pero lamentablemente no lo hizo, ¿no? Seguro han escuchado la historia. Si quieren abrir sus Biblias al libro de Jonás, capítulo 1 conmigo, el libro de Jonás, y vamos a ver algunas cosas. Y quizás en la misma vida de Jonás, esta falta de sensibilidad. Todos conocen la historia, ¿no? Entonces él recibe el llamado de Dios, de la palabra, para poder ir a predicar a un pueblo terrible, malvado, Nínive. Entonces, y después, cuando recibe este mandato de Dios para ir a pregonar, a predicar a la ciudad, la Biblia dice en el versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis y descendió a Jope y halló una nave que partía a Tarsis y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Entonces ahí escuchamos y vemos que obviamente Dios le había mandado y amado. Entonces, ¿pero qué hace? Hace lo opuesto, no escucha a Dios. Y entonces va y busca un pasaje, una lancha, un barco para ir a otro sitio. Y después, versículo 4 nos dice que Jehová levanta no solo una pequeña tormenta, pero una tempestad tan grande que pensaron que se iba a partir la nave.
Ahora, quiero que se fijen en esto. Versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Y miren lo que dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave. ¿Y qué hacía? Se había echado a dormir. Ahora, yo me puse a pensar en eso. Hace muchos años, cuando mi esposa y yo recién nos casamos, habíamos decidido ir, estábamos en la playa y habíamos decidido ir a pescar. O sea, puedes ir a pagar para que te llevan como un tour, pero al mar adentro para poder pescar. Y habíamos manejado como 3 horas para llegar temprano en la mañana para salir, pero cuando llegamos nos dijeron, bueno, va a haber un poco de viento hoy día y quizás las olas van a llegar a medio metro, 1 metro más o menos así, pero de todos modos vamos a salir si quieren ir. Y hemos dicho, bueno, hemos manejado tan temprano, vamos a ir. Pero cuando llegamos, era como unas 2-3 horas para llegar al lugar, ya todo tranquilo, pero el momento que empezamos a volver, las olas no eran medio metro, 1 metro, ya llegaron a unos 2 metros, 2 metros y medio. Entonces, en una lancha tan pequeña, la lancha subía así y luego caía, y la ola venía sobre nosotros en todo el barco. Entonces, había una parte más abajo donde se podía sentar y tener protección del viento, del agua y todas esas cosas. Pero cuando entrábamos ahí abajo, no sé cuántos han quizás salido al mar así, pero nos mareaba terriblemente. Mi esposa y yo empezamos a vomitar. Y vomitar y vomitar. Y entonces dijimos, no, tenemos que salir de acá. Salimos y nos sentamos afuera. Y por 2 horas, 3 horas, era cada 10 segundos, una ola sobre nosotros. Nos mojamos todo y era miserable. Pero pensando en eso, cuando leí esta historia, yo dije, ¿y Jonás estaba dónde? Abajo, dentro del barco, pero ¿haciendo qué? Durmiendo. Entonces yo dije, ¿cómo es que puede hacer algo así? Yo entendiendo cómo es, ¿cómo podía meterse ahí y estar tranquilo? Y no era una tormenta o viento como con nosotros, pero era una tempestad enorme, con olas. No imagino cómo era cubriendo todo el barco, pero él estaba durmiendo. Y me puse a pensar y dije, ¿cómo es que este hombre podía dormir en el abajo, la parte de abajo del barco, así en una tempestad tan grande? Pero después pensé en otra cosa, quizás más importante. ¿Cómo es que él podía estar debajo, en la parte de abajo del barco, durmiendo, sabiendo que estaba huyendo de la presencia de Dios? Podemos quizás llegar a este punto como Jonás, y quizás cómo podemos tener cuidado de no llegar a este punto, o quizás corregir esta parte de nuestra vida si hemos llegado a quizás que nos falta sensibilidad en nuestras vidas. Entonces vamos a ver algunas cosas que no tomó en cuenta Jonás, obvio, en esta misma historia. Entonces, primeramente, Jonás no tomó en cuenta la palabra de Dios. Entonces es obvio, algo obvio, pero mira lo que dice. Versículo 1 mismo dijo, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Entonces la misma palabra de Dios había venido directamente a él, explicando lo que tenía que hacer. No sé de ustedes, pero si hubiera escuchado la voz de Dios diciéndome algo, creo que hubiera dicho, sí Señor, yo me voy. ¿Por qué? Es Dios. Y Dios me está diciendo, Dios me está hablando, Dios me ha mandado a hacer algo, aunque sea difícil, claro, lo voy a hacer. Entonces, pero en vez de hacer eso, ¿qué hace? Hace totalmente lo opuesto, huye de la presencia de Dios. Yo les digo en nuestras vidas cuán importancia ponemos en la palabra de Dios. Porque obviamente no escuchamos la voz de Dios audible hoy en día, pero sí tenemos su palabra con nosotros. Tenemos los mandatos que Él nos muestra y su deseo de de demostrarnos nuestra responsabilidad de llevar su palabra, el evangelio, a cada persona y cada criatura. Y quizás lo escuchamos vez tras vez, tras vez, tras vez, pero a veces entra por acá y sale por acá. Y muchas veces hemos perdido la sensibilidad de su palabra. Cuando escuchamos la palabra, a veces no hacemos caso, a veces no escuchamos. Había muchas veces en nuestro ministerio que quizás predicando, enseñando, viene alguien a la iglesia quizás que no ha venido mucho tiempo,
Y yo no trato de cambiar mis mensajes según lo que alguien que veo. No doy indirectas, en otras palabras. Pero a veces predicando el mensaje, a veces yo digo, este mensaje es para ellos. Yo sé que Dios lo ha planeado así, que ellos estén aquí y que es exactamente lo que ellos necesiten escuchar. Yo digo, wow, vas a hacer una obra grande en sus vidas y van a tomar una decisión. Gracias a Dios. Termina el mensaje, doy la invitación y la persona se siente así nomás. Yo digo, ¿pero cómo? No es que yo soy algo especial o el mensaje era algo especial, pero yo sé que es la palabra de Dios y sé que es exactamente lo que ellos necesitaban. Pero a veces lo que falta es la sensibilidad hacia las cosas de Dios. Y la pregunta para nosotros es si hemos llegado a lo mismo. ¿Cuán importancia ponemos? ¿Cuántas veces cuando escuchamos la palabra de verdad cambia nuestras vidas, toca nuestros corazones? Y sabemos, según la palabra que escuchamos y que leemos en nuestras vidas, sabemos cuál es el siguiente paso que Dios quiere para nosotros. ¿Cuál es este siguiente paso? ¿No? Y en realidad, al final de cuentas, obedecemos a Dios y obedecemos a su palabra, hacemos caso por nuestro amor hacia Él. ¿Por qué? Es el amor que nos motiva sobre cualquier otra cosa de hacer, aún a veces cosas que no nos gustan, ¿no es cierto? ¿Cuántos padres les gusta levantarse 2, 3 de la mañana, varias veces en la noche para cambiar los pañales tan ricos y bonitos de nuestros bebés? No creo que sea algo tan agradable. Nadie le gusta, normalmente es una persona normal, no le gusta hacer eso, ¿no? Pero ¿por qué lo hacen? Bueno, es por amor y porque no dejan de llorar. No, pero de verdad, pero les amamos, ¿no es cierto? ¿Cuántos chicos han hecho locuras por amor? Bueno, supuestamente amor, ¿no es cierto? Yo me acuerdo hace años, mi esposa estaba estudiando a unas 4 horas, no, 5 horas de donde yo vivía. Y a veces tenían una actividad y yo iba para visitarle, ¿no? En la mañana salía temprano, o a veces iba la noche anterior, pero la misma noche tenía que volver a casa. Y a veces no salía hasta las 7, 8 de la noche y tenía que manejar 5 horas. Y en ese tiempo, no sé, no estaba tan acostumbrado y a veces estaba manejando, pero medio que quería dormir. Entonces a veces manejando solo para llegar a casa sacaba mi cabeza por la ventana y el viento, ¿no? Como el perro, ¿no? Que su boca en todo lado. Entonces a veces, ay, no puedo dormir y sacrificaba mucho para solo ir a visitarle y volver a casa. ¿Por qué lo hacía? Por amor. Yo creo que todos podíamos contar a veces cosas locas que hemos hecho por el amor. Pero si hacemos algo así por nuestro amor que tenemos aquí en este mundo, esta tierra, ¿cuánto más nos debe motivar el amor a nuestro Dios? De hacer lo que Él quiere, no lo que nosotros queremos, de escuchar, de venir no solo a una actividad así, pero cualquier culto, cada vez que leemos la palabra, venimos esperando escuchar algo de nuestro Dios. Venimos esperando ver algo que Dios quiere para nosotros y estemos dispuestos a no solo escuchar, pero hacer caso y obedecer y cuidar que no llegamos al punto de perder la sensibilidad hacia la palabra de Dios. La segunda cosa que vemos no solo es que no toma en cuenta la palabra de Dios, pero también podemos ver que no tomó en cuenta la voluntad de Dios. También es más o menos obvio, ¿no? Conociendo la historia. Pero el versículo 1 nos dijo que vino la palabra, le dijo que lo que tenía que hacer. Llegamos al versículo 2, pero dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Entonces, no es que solo vino la palabra de Dios, Jehová, pero le dijo exactamente lo que tenía que hacer. Mostró directamente cuál era su voluntad para Jonás, exactamente lo que tenía que hacer. Pero obviamente Jonás no hizo eso. No hizo lo que Dios quería, pero hizo lo que él quería. No estaba interesado, no le importaba la voluntad de Dios, pero más que todo cuál era su propia voluntad. Estaba huyendo de la misma voluntad de Dios. Y podemos ver quizás algunas razones que alguien huiría
de la voluntad de Dios para sus vidas. Y primeramente es el egoísmo, porque él no estaba tan interesado en lo que Dios quería. Pero la Biblia dice que en el mismo versículo 3, Jonás se levantó para huir de la presencia, pero no solo de la presencia de Dios, pero la voluntad de Dios para su vida. Él sabía lo que Dios quería, exactamente lo que era la voluntad de Dios, pero hizo lo opuesto. Y esto es egoísmo. ¿Por qué? Él estaba solo interesado en hacer lo que él quería. Entonces a veces cuando se trata de la sensibilidad perdemos, porque a veces cuando Dios toca nuestro corazón y sabemos lo que Dios quiere para nosotros, a veces decimos, pero ¿qué voy a tener que dejar? ¿Qué me va a costar? ¿Qué tan difícil va a ser? Pero ¿qué de mi carrera? ¿Qué de mi familia? ¿Qué de mis planes? ¿Cuánto voy a tener que sacrificar? Y a veces nos vienen a la mente todas estas cosas que en realidad vienen de Satanás. Y a veces decimos, bueno, creo que sería más fácil hacer lo que yo quiero y no lo que Dios quiere para mí. Y eso es cuando cada vez que Dios toca nuestro corazón y sabemos cuál es su voluntad, no lo hacemos, entonces sabemos, ahí empezamos a perder la sensibilidad. La otra cosa quizás que a veces afecta nuestra vida es el miedo, o quizás rechazar la voluntad de Dios. ¿Por qué? Jonás quizás recuerda cómo era este pueblo hacia su pueblo. Y él sabía cómo había el trato, cómo había pasado con ellos, y quizás tenía miedo que iban a hacer lo mismo con él. Y cuando pensaba en eso decía, bueno, yo creo que sería mejor hacer lo que yo quiero, ¿no? Y a veces cuando se trata de hacer lo que Dios quiere pensamos, pero ¿qué van a decir de mí? ¿Cuántos se van a burlar de mí? ¿Qué dirán mis padres? ¿No? ¿Qué dirán mis amigos si yo tomo la decisión de servir a Dios con mi vida, de decir yo voy a vivir una vida cristiana delante de todos? Y a veces nos entra miedo. Y si hacemos caso al miedo en vez de hacer caso a Dios, vamos a ir cada vez perdiendo la sensibilidad de nuestras vidas, en vez de pararnos firmes para poder estar dispuestos a hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos. Y quiero mostrarles cuáles son las consecuencias de eso, de huir, de no tomar en cuenta la voluntad de Dios. Número 1, no tomar en cuenta la voluntad de Dios, huir de la presencia de Dios afectará primeramente nuestra relación con Él. Porque la misma palabra aquí nos dice que cuando huyó, Jonás, ¿huyó de qué? De la presencia de Jehová. Huyó de la presencia de Dios. Y les digo que el problema viene muchas veces porque entre más nos alejamos de Él, más fácil es alejarnos. Entre más no escuchamos la voz de Dios a través de su palabra, más fácil es no escuchar. Y a veces nos alejamos de su presencia, nos alejamos de sus bendiciones, nos alejamos de todo lo que es Él. Y les digo que no es una buena posición, no es un lugar donde quisiéramos estar nosotros. Y la segunda cosa que vemos, y quizás eso es aún más importante, a veces cuando no tomamos en cuenta la voluntad de Dios, esto afecta nuestro discernimiento espiritual. Miren lo que dice el mismo capítulo 1. Cuando llegamos al versículo 8 y 9, dice, entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y quiero que se fijen en lo que dice Jonás. Versículo 9 dice, y él les respondió, soy hebreo. Y miren lo que dice. Y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Se puso bien espiritual. El Jonás, es mi Dios a quien temo. Yo digo, ¿acaso temes a Dios? ¿Qué? Y está poniéndose ahí elocuente con sus amigos, contándole de su Dios y cuánto le tema, y es un hombre de Dios. Y entonces, ¿qué nos muestra? Le faltaba aún discernimiento espiritual. No, quizás estaba solo fingiendo, pero yo creo que aún no se dio cuenta qué tan mal estaba en su vida y en lo que estaba haciendo. Yo les digo, no sé cuántas veces he hablado con muchas personas de sus vidas, pero casi nunca he hablado con alguien que está mal con Dios. Porque muchas veces cuando están mal con Dios, más bien piensan lo opuesto, estoy bien con Dios. ¿Por qué? Porque cada vez pierden la sensibilidad, pierden su discernimiento espiritual y entran en lo que yo llamo la ceguera espiritual.
Y siempre dicen que la ceguera espiritual es mucho peor que la ceguera normal física. ¿Por qué? Porque uno que es ciego físicamente sabe que es ciego y toma precaución. Pero la persona que es ciega espiritualmente es mucho peor. ¿Por qué? No se da cuenta que es ciego. Y muchas veces anda así y va destruyendo su vida y va alejándose, perdiéndose en cuanto a las cosas de Dios y va alejándose cada vez más de Dios y de su voluntad para su vida. Entonces yo les digo, es muy muy importante eso, porque cuando no tomamos en cuenta la palabra, cuando no tomamos en cuenta la voluntad de Dios, de verdad estamos yendo rumbo, alejándonos de Dios cada vez más. Y no solo esto, pero cada vez que nos alejamos, más fácil es alejarnos y menos nos damos cuenta de lo que está pasando. Yo creo que por eso muchas veces hay muchas personas que llegan como Jonás en medio de la tormenta, durmiendo en la parte de abajo del barco, y ni se dan cuenta que están mal en sus vidas. Pierden la sensibilidad. Y cuando hay el llamado de tomar un paso de fe, por fe vivir su vida, por fe hacer lo que Dios quiere, a veces ni lo sientan, ni lo piensan o lo ignoren. ¿Por qué? Porque no quieren escuchar lo que Dios tiene para ellos. Y la tercera cosa que vemos, que no toma en cuenta Jonás, es el amor de Dios. Cuando si saltamos al capítulo 4 y el versículo 10, llegamos al final de la historia. Y es interesante, ¿no? Porque al final él va y predica, la gente responde, pero se pone allí mal, Jonás, después de eso. Versículo 10 del capítulo 4 dice, y dijo Jehová, y ahí es cuando él va y prepara su chocita y está ahí para que el sol no le queme y crece la calabacera y luego muere y él se pone triste, ¿no? ¿Por qué? Porque le gustó, no sé, su acompañante, su amigo, esta plantita. Pero dice, versículo 10, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en un espacio de otra noche pereció. Y él dice, tú tenías pena por la vida, la muerte de esta planta, pero ¿qué de esta gente? ¿Qué de este pueblo que necesitaba escuchar de Dios? Que estaban mal y estaban yendo rumbos hacia la destrucción, pero no tenían a nadie para tener pena, compasión por ellos. En versículo 11 dice, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y muchos animales. Entonces, ¿qué es lo que Dios estaba mostrando? Su compasión por ellos, su amor por ellos, su deseo de que ellos mismos se arrepientan para que no tengan que enfrentar la destrucción que les estaba esperando. Él sí tenía amor hacia ellos, él sí tenía compasión, pero ¿qué de Jonás? ¿Qué de Jonás? En vez de tener compasión por ellos, él tuvo autocompasión, autopena. Estaba pensando más en sí mismo y no tomó en cuenta el amor de su Dios. ¿Por qué? Él le había mandado ir por el mismo amor que tenía hacia ellos. Dios tenía amor, pero a Jonás le faltaba amor hacia ellos. Entonces la pregunta es, cuando caminamos por la calle, cuando vamos al centro comercial, cuando estamos en nuestro trabajo y vemos la multitud de personas que nos pasan, ¿qué pensamos de ellos? ¿Qué pensamos de ellos? Vemos otra persona, o vemos a personas que están rumbos al infierno. Si no les contamos nosotros, si no les compartimos el evangelio, ¿quién les va a contar? Eso es el amor que nosotros debemos de sentir hacia ellos, y no solo la gente aquí, no solo la gente en Chile, pero la gente en otros países, en Sudamérica y alrededor del mundo. Tantas personas que todavía no han escuchado el evangelio y ellos están rumbos al infierno, y yo sé que esta misma noche van a pasar muchas personas a la misma eternidad, y muchos de ellos sin conocer a Dios, sin haber tenido una oportunidad de conocer a Dios. Entonces yo creo que a nosotros nos toca ser sensibles y pensar en esas personas. Nos debe doler. Cuando pasamos una persona en la calle debemos pensar, ¿dónde irá esta persona si muriera hoy día?
Cuando tenemos un compañero en el trabajo y estamos con ellos, debemos pensar, si muriera mañana, ¿qué pasará con él? ¿Qué pasará con ella? Entonces, si no tomamos en cuenta ese amor de Dios y el deseo de Dios, que todos escuchen y todos le conozcan a Él, entonces nosotros vamos a poco ir formando esta falta de sensibilidad hacia el amor de Dios hacia ellos y lo que nosotros sentimos hacia ellos. Para pasar y ni siquiera vamos a pensar dónde pasará la eternidad esta persona y esta persona y esta persona, este pariente, este amigo, esta persona que conocemos. Yo les digo que tenemos que tomar en cuenta el amor de nuestro Dios. Si queremos cuidar eso, quizás ya podemos ver esto en nuestras vidas. Quizás nos damos cuenta que hemos perdido un poco la sensibilidad y eso nos ha afectado para no tomar el siguiente paso de fe en nuestras vidas. Pero les digo, esta noche puedes cambiar esto. Esta noche tú puedes decir: Dios, por favor, ayúdame a tener de nuevo la sensibilidad hacia ti, hacia tu palabra, hacia tu voluntad, hacia la misma gente que necesita conocerte. Ayúdame, Señor, a sentir, ayúdame a reconocer, ayúdame a saber cuál es tu voluntad para mi vida. Yo les digo, a veces no nos damos cuenta qué diferencia puede hacer lo poco que hacemos cuando tomamos un paso de fe. Yo me acuerdo hace muchos años, yo estaba en el seminario, sabía que quería trabajar en algún país hispano, y entonces yo estaba en la iglesia hispana tratando de aprender un poco del idioma. Ya había aprendido algo y me acuerdo que, no sé, estaba en el culto y estaba sentado adelante, terminó el culto y el pastor estaba llamando a la invitación a la salvación, y me acuerdo que estaba ahí con mis ojos cerrados y no sé, estaba un poco de mala gana, siendo honesto. No, yo no hablaba tan bien el español, a veces me daba miedo tener que hablar, especialmente compartirle el evangelio, porque como no hablaba tan bien, entonces yo estaba ahí con mis ojos cerrados y el pastor dice: ¿alguien que quiere aceptar a Cristo? Amén, veo la mano. Si alguien puede hablar con esta persona, por favor. Yo estaba: no quiero hablar, por favor no me llame a mí, no quiero hablar. Alguien por favor, yo dije: alguien más va a ir. Alguien por favor, si puede ir a hablar con este. Estaba: no quiero mirar, porque yo sé que miro así y me están mirando. Puedes ir a hablar con él, puedes ir a hablar con él. Ya, yo le llevo a un cuarto. Yo estaba pensando, pero esta persona, yo sé, no sé, va a aceptar, quizás no le interesa, no sé. Entonces yo le compartí el evangelio lo mejor que podía. Y yo me acuerdo que le pregunté: ¿quisieras hacer esto? ¿Quisieras aceptar a Cristo como tu Salvador? Y empieza a llorar. Me dijo: sí, es exactamente lo que yo quiero hacer. Y él oró y aceptó a Cristo. Y era un hombre mexicano que estaba asistiendo a la iglesia en este tiempo. Y yo me acuerdo que venía a la iglesia, creo que varios meses, y después no vino más, y escuché que había vuelto a México. Y algunos años después, una vez estaba hablando con un amigo que seguía en la iglesia y le pregunté: ¿y qué de este hermano que volvió? Y me dijo: ¿sabes qué? Él volvió a su pueblo, era un pueblo pequeño en México, y cuando volvió no había ninguna iglesia en su pueblo. Entonces lo que hizo es que dijo: bueno, tengo que hacer algo. Empezó a reunir gente en su casa. Y empezaron a venir vecinos, amigos, parientes y todo. Y llegaron a tener 40, 50 personas en su casa cada semana, y él les enseñaba lo mejor que podía, la palabra de Dios. Y al final, gracias a Dios, el mismo seminario empezaron a mandar personas a su pueblo a visitarle, a quizás ayudarle para ver la posibilidad de aún empezar una iglesia. No tenía ninguna preparación, no sabía nada, ni mucho de la Biblia, pero sabía que tenía que hacer algo. Y se fue con una preocupación por su propia familia y su propio pueblo. Empezó a predicar, muchos empezaron a aceptar a Cristo. Y creo que al final tenía 40, 50, 60 personas viniendo cada semana a escuchar la palabra de Dios, lo mejor que podía hacer él. Yo no digo jactándome a mí, porque no quería. Yo no quería hablarle. Pero solo por obedecer al Señor, no sabemos a veces qué impacto tendrá más adelante. ¿Qué diferencia puede hacer no solo en la vida de esta persona, pero a muchas otras personas más adelante? Que quizás llevará el evangelio a otra parte de Santiago, otra parte de Chile, otro país en Sudamérica o otro lugar alrededor del mundo, de personas que no han escuchado el evangelio todavía.
Pero si no cuidamos esta parte, si no arreglamos esta parte de la sensibilidad, vamos a escuchar cada vez su palabra, su voluntad. Cada vez vamos a escuchar lo que Dios quiere y lo vamos a dejar pasar. Y no vamos a tomar el paso de fe. Y va a pasar, y va a pasar, y cada vez va a ser más fácil de dejarlo pasar en nuestras vidas. Yo les digo, no podemos dejar que la falta de sensibilidad nos estorbe en tomar el paso de fe que Dios tiene para nosotros. Amén. Vamos a orar.